Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta en Los Nuevos Inmobiliarios, en esta oportunidad con el economista Lucas Daniel Massa. Muchas gracias, Lucas, por haber venido a Los Nuevos Inmobiliarios. Muchas gracias a vos, Santi, por invitarme a este gran programa. Por favor, vamos a Los Nuevos Inmobiliarios. Primer pregunta obligada que siempre repetimos en todos Los Nuevos Inmobiliarios es: ¿quién es Lucas Daniel Massa? Bueno, soy el economista en jefe de Inmobiliarios, soy licenciado en Economía de la UBA y magíster en Ingeniería Financiera de la Universidad París-Créteil. Me encanta. Para empezar a conocerte un poquito, ¿cómo te definís, Lucas, vos? Bueno, yo soy una persona muy curiosa, reflexiva, analítica. Me gusta agregar valor agregado constantemente en todo lo que hago. Soy el mayor de 4 hermanos, así que siempre fui muy responsable y autónomo. Me gusta pensar que vivo en mundos diferentes. Estudié en la facu, como acabo de decir, pero también me gusta hacer cosas diferentes, como estudiar demografía, hacer actividad física, o bien estudiar idiomas. Me parece que estudiar idiomas te abre mucho la cabeza, te obliga a pensar de otra manera. Yo que te conozco sé que estudiaste un montón de idiomas. Me gustan los idiomas, cada vez que puedo estudio un idioma. Estudio portugués, francés, inglés. Te abre muchas puertas, la verdad que lo recomiendo. Y también como me identifico mucho con lo que decía Marcelo Pesá cuando estuve acá hace un par de semanas, y hay un dicho en inglés que es que los pájaros que tienen el mismo plumaje vuelan juntos. Y creo que en Inmobiliarios una de las cosas que nos caracteriza el ADN de Inmobiliarios es la búsqueda de valor agregado, desafiar el status quo. Y en ese sentido creo que Inmobiliarios trata de agregarle valor no solamente a los clientes, también a las personas que te siguen a vos, pero también a las personas que trabajan en la red, de alguna u otra manera. Todos los que trabajamos nos agrega valor. Porque dato de color interesante es que vos no sos inmobiliario, o sea, porque viste que hay algunos economistas inmobiliarios, de lo cual hemos hablado alguna vez. Exacto. Sino que vos estás en un rol 100% de economista de inmobiliarios. Sí, soy licenciado en Economía y trabajo de eso, y lo que me da unas ventajas y desventajas. A veces alguien puede decir, que sabe de qué me va a venir a hablar del mercado inmobiliario, pero a la vez es como que te permite tener un panorama más general, más macro de lo que es el día a día. ¿Nos contás un poquito de tu background profesional? ¿Qué has hecho? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros laburos? Dale. Empecé a los 12 años trabajando con mi tío. Para mí era un trabajo. Tenía que ingresar una base de datos de los CDs que él tiene. Es un fanático de los CDs, tiene más de 2000 CDs y tenía que hacer el ingreso y me pagaba por CD que ingresaba, así que me iba ahí y trabajaba todo el día. Eran los 12 años. Después trabajé con mi mamá durante la secundaria en su estudio contable. Mi primer trabajo a tiempo completo, nada que ver, me fui a hacer un work and travel a California, y ahí atención al cliente, donde aprendés la importancia de estudiar cuando estás 8 horas a la intemperie, con frío. Es como que decís, bueno, es mejor estudiar. O sea, lo que pensaste fue: no quiero tener este laburo por 30 años. Exacto, y veía a las personas que más grandes que tal vez no tenían otra oportunidad y dije, no, acá no quiero estar. Mismo que estaba en Estados Unidos, ¿no? Personas que ganaban un sueldo bastante bien en dólares, pero que la verdad no quería estar ahí. Claro. Estaba bueno para esquiar en el verano y todo, pero no para hacer 3 meses, no para hacer 30 años. Sí. Exacto. Entonces volví, de ahí empecé a trabajar un trabajo más clásico de tiempo completo en una multinacional. Trabajaba en la parte de planeamiento financiero. Trabajé 3 años, después fui a Francia a hacer un posgrado, el posgrado que les comentaba. Y ahí me tocó la suerte de trabajar en un lugar donde manejaban activos institucionales. O sea, lo que yo hacía era juntarme con las empresas que le querían vender a estos manejadores de fondos las ideas de que sus negocios eran buenos, ¿no? Y había de todo, pero estaba muy bueno. Volví, trabajé para remoto, cuando no era tan común trabajar en remoto, en 2014, para una compañía de medios de pago de Boston. Después trabajé para una gran empresa de la industria de bebidas, lo cual estaba buenísimo. Una de las cosas más divertidas que hice ahí fue calcular la elasticidad Fernet-dólar, o sea, cuánto varía el precio del Fernet en base a la variación del dólar. Eso es muy divertido. Después volví otra vez a la primera multinacional donde había trabajado, en un rol comercial, planeamiento comercial, digamos, y ahí trabajé 5 años como supervisor, y finalmente ahora estoy hace 1 año y medio trabajando como auditor en un banco, audito los procesos financieros del banco. Muy bueno. O sea, ¿no parece este camino que nos contás en esta respuesta de tu background profesional la definición clásica de lo que uno piensa que es un economista? Claro. O sea, en realidad, lo que hay, como en todas las profesiones, hay estereotipos de lo que es un economista, y que todos por ahí tenemos en la cabeza los economistas más conocidos. Sí. La primera cuestión es diferenciar lo que es la licenciatura en Economía, que es una carrera universitaria,
y el licenciado en economía va a la facultad, estudia 6 años, depende de la facultad, 4 o 6 años, y ahí después puedes trabajar de diferentes cosas, ¿no? Como vos sos administrador y trabajás de inmobiliario, hay licenciados en economía que trabajan en finanzas, en marketing, De en inmobiliarios legales, en también ventas, algunos. exacto, pueden Sí. trabajar de otras cosas. Y después el economista es la profesión, que es las personas que trabajan haciendo economía, ¿no? Y ahí puede haber tanto licenciados en economía como personas que no estudiaron estrictamente licenciados en economía, como son ciencias económicas, como administración, contador, o también abogados, ingenieros. Que terminan ejerciendo como de Exacto. economista, pero ¿por qué? Porque terminan hablando de cosas macro. No solamente macro, porque por ejemplo uno de los premios Nobel en economía Sí. es Daniel Kahneman, que Sí. es un psicólogo, que Claro. el tipo lo que hacía era demostrar que unas premisas de la economía neoclásica no se cumplen en la realidad y cómo demostrarlo con experimentos y esas O sea, cosas. desde Entonces, la psicología terminaba siendo un economista, más o menos. exacto, medio- exacto. E incluso hay personas que no tienen un título universitario que pueden ser economistas, con lo cual hay de todo. Ahora bien, los que más nosotros conocemos con los economistas son los demás de difusión, los que más son conocidos, los que lees en el diario, que nosotros los llamamos como que son los economistas macro, digamos, que hablan de cosas macro, que pueden ser, por ejemplo, un Carlos de Pablo, un Melconian, Marina Dal Poyetto. Son economistas que hablan más de la coyuntura, del dólar, entonces son más conocidos. Pero no necesariamente es el único tipo de economista. Jorge Ávila, en una carta que le escribe a los jóvenes profesionales, habla de los diferentes tipos de economistas que existen, y ese es uno de los tipos de economistas. Está el economista académico, el economista de la City, que trabaja más para los bancos, el economista de negocios, que trabaja para las empresas, el economista del tesoro, que trabaja más para el gobierno. Entonces hay diferentes tipos de economistas. Los más conocidos y los que más va a tener acceso a una persona de la calle va a ser el economista mainstream de macro, digamos. Y después del mainstream también está como más el economista / periodista. También O sea, que son licenciados en economía y son muy conocidos porque son porque hacen sí, periodismo. Bueno, Dios lo tenga en la gloria, Marcelo Lotoviazza, que es uno de los mejores para mí periodistas económicos, Tomás Bulat. Mira, bueno, son claro. muchos ejemplos de economistas que trabajaron de periodistas finalmente, ¿no? Bonelli, por ejemplo, también es Claro. otro economista que trabaja. Mira. Antes de meternos de lleno en el mercado inmobiliario y el laburo que vos haces con nosotros del informe trimestral que sacamos sobre el mercado inmobiliario, ¿cómo ves hoy vos, Lucas Massa, a la economía mundial y argentina? Sí, generalmente esa pregunta, cuando le preguntas a un economista más macro, eso te va a ir a la coyuntura, ¿viste? Por ejemplo, cómo está la Las tasas de interés. Biden, qué pasa con la tasa de interés el año que viene, etcétera. A mí me gusta más ver un panorama más general, me gusta la demografía y por eso algunos indicadores demográficos podemos ejemplificar lo que pasa, pero hay miles. Uno es, por ejemplo, el tema de la mortalidad infantil. Naturalmente, o sea, si dejas así como en la naturaleza, 1/3 de los bebés se morirían. O sea, tenés una de tres personas, se moriría su bebé. Obviamente que eso no pasa al día de hoy, ¿no? Por suerte. En Argentina, que es un país de ingresos medios, es 1%. O sea que el progreso es fenomenal. Hace 150 años, cuando empezaban los censos de población, ahora fue el último censo, la mayoría de la población, por lejos, era analfabeta. Ni siquiera Sí. es que había hecho primaria, analfabeta. Y hoy en día las personas que se terminan recibiendo, que tienen 25 años, en promedio estudiaron 12 años. O sea que me gusta, estás dando un panorama muy positivo, que se pierde en la trivialidad de las coyunturas. Exacto. Después, ¿qué más? Por ejemplo, la mayoría de las personas tienen la cantidad de hijos que desean. Eso es un dato impresionante. Eso no pasó casi nunca. En la mayoría de los países, ¿no? Hay algunos lugares donde todavía no, pero cada vez pasa más eso. Y hoy en día se mueren 5 millones de niños por año antes de cumplir 5 años, ¿no? 5 millones. Parece un montón, pero en 1990 era 12 millones. O sea que la humanidad con progresa. más población inclusive ahora. Con más población. Más o menos, los niños, la cantidad de niños en el mundo más o menos queda más o menos constante. Acá crece sale la población, el demógrafo que hay en vos. Exacto, crece la población porque hay envejecimiento poblacional, la gente se muere menos, no es que haya más niños necesariamente. Y en tema producción, tipo PBI. Bueno, eso es descomunal. Empezamos por el dato que hace 200 años, 1805, se llega a 1.000 millones de personas y estamos por llegar a 8.000. Simplemente, por eso simplemente que si se hubiera mantenido todo constante serían 8 o por 8 veces. Pero además el PBI mundial crece a lo loco. En la última década, crece el PBI per cápita a pesar de que encima la producción de bienes de todo el mundo, de bienes y servicios. Tremendo, es tremendo. Es tremendo. Y en los últimos 10 años nada más, en panorama mundial, en los últimos 10 años más o menos el PBI per cápita mundial creció 25%. O sea, hace 10 años comparado a ahora tenés un 25% más de los bienes que había antes. Es impresionante, el progreso es tremendo. Obviamente que está el debate de cuán sustentable es esto
del punto de vista ambiental. ¿Resiste Sí. la Tierra a esto? Bueno, es una cuestión que no hay una cuestión cerrada con respecto a eso. Todo Sí. el mundo sabe que hay calentamiento global, Sí. que hay que hacer algo con eso, pero no necesariamente quiere decir que la humanidad se vaya a acabar o no. Sí. Eso no se sabe. En el pasado no sucedió, desde Malthus, que decía que se iba a acabar la Sí. población. Sí. Lo que terminó pasando hasta Sí. ahora, es que la productividad mejora y cuando lo que se demuestra es que cambian los precios relativos y entonces surge el petróleo. Y entonces surge otra cosa nueva que antes no había. Claro. Ahora Y bien, cambia las reglas de juego de todo lo que se venía haciendo. exacto, ahora bien, como dice bien Taleb, eso no quiere decir que siempre vaya a pasar lo mismo. Si estamos acá es porque no sucedió el escenario contrario. Sí. Entonces, el día que sucede el escenario contrario, nos vamos a estar todos muertos. Entonces, Tremendo. hay que ser precavido en decir, che, nunca pasó que la humanidad se acabó, entonces no pasa nada. Sí, como Nassim Taleb es a quien Sí. te estás refiriendo, tiene una teoría como le dice lo del pavo. Sí, ¿Te acordás eso? el pavo de Acción de Gracias. Exacto, eso. Que El tipo, el pavo piensa que está en el mejor de los mundos porque todos los días lo alimentan bien, un día tras otro, tras los otro. humanos los tratan súper bien. Exacto, y cada día se confirma más su teoría. El día que siguiente va a ser hasta el día que viene. Y lo liquidan. Para Acción de Gracias morfárselo. y lo liquidan y muere, ¿no? Entonces no hay que quedarse solamente por el pasado, sino también. Entonces también por el esto está futuro. bueno para después conectar con otras cosas que te voy a preguntar más del rubro inmobiliario, de que ver el pasado no necesariamente es información del todo relevante para predecir el futuro, porque puede venir pasando algo todo el tiempo y después pasa algo que cambia la Exacto. lógica absoluta del mercado. Exacto. Para mí, como auditor te lo digo ahora, es siempre hay que estar preparado para el peor escenario. Claro. Siempre hay que tener un control de los riesgos. Ahí nos Y vamos a meter no después pensar en eso. tanto en cuál es el promedio que puede pasar, sino cuál es el riesgo que está atrás. Si vos te vas de vacaciones a un lugar, no te interesa tanto la temperatura promedio, sino la amplitud térmica. O sea, Claro. si te digo hay 25 grados de promedio, no dice mucho. Si te digo hay 0 grados a la noche y 50 de día, mejor que te lleves campera y que te lleves malla. Exacto. En cambio, si hay 25 y 23 a 27, más o menos te vas a llevar un short y una remera. Como también lo que dicen esto de no cruces un río si la profundidad promedio es 1 metro, pues puede Exacto. tener en algún lado 10 metros de profundidad y te Exacto, cagas exacto. sogón. Sí, sí, sí. Excelente. Antes de meternos en el rubro inmobiliario, perdón, voy a meter una pregunta que no planificamos antes, que es, ¿cómo ves a la Argentina dentro de ese mundo que progresa, donde cada vez hay más riqueza, donde cada vez hay menos pobres, donde cada vez se mueren menos niños, donde cada vez la gente es más educada, menos analfabetos, etcétera, etcétera? ¿Y cómo ves lo que le va a pasar a la Argentina? Yo sé un poquito tu respuesta por qué lado puede llegar a ir, pero ¿cómo relacionás a la Argentina con el mundo hoy y en el futuro? Mira, a principios del siglo XX, Argentina era uno de los países que tenía mayor PBI mundial, era una potencia indudable. Y hoy en día es un país de ingresos medios de Latinoamérica. Ni siquiera somos los más que más PBI per cápita tenemos en Latinoamérica, que ese puesto está para Chile y para Uruguay, ni los segundos, que ese puesto está para Panamá y Costa Rica. Estamos en un tercer puesto, en un pelotón que viene detrás, ¿verdad? O sea, estamos en el promedio de Latinoamérica. Y aún así, si vos ves cómo estamos hoy comparado con el principio del siglo XX, en términos relativos parecería mucho peor, pero en términos absolutos, el PBI per cápita de Argentina es 3 veces más grande que el principio del siglo XX. O sea, como el mundo crece tanto, aunque seamos cada vez peores en términos relativos con el resto del mundo, crecemos por fuerza bruta de que el mundo crece Exacto. a lo loco. A un amigo mío le gusta decir eso, progreso tecnológico. O sea, como crece China, como crece Estados Unidos, finalmente nosotros nos va a llegar el iPhone. Está buenísimo. Claro, es verdad. Ahora bien, si vos ves en los últimos... o sea, eso es 3 veces más que hace 100 años. Si vos ves del 2011 a ahora, no es tanto el progreso. En 2011 y en 2022 el PBI total de Argentina va a ser el mismo. Crece la población 12%, con lo cual estamos con más o menos 12% menos de producto. El récord histórico de PBI, no per cápita, PBI, se dio en el primer trimestre de 2018 y hoy estamos más o menos 5% abajo y hay más o menos 5% más población. O sea, estamos 10% peor que el mejor momento de Argentina. O sea, y acá hay algo curioso, y con esto lo me echo al rubro inmobiliario y arrancamos a hablar de real estate, que el primer trimestre del 2018 fue también el pico máximo de precios y de cantidad transada en las últimas décadas del rubro inmobiliario, al menos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de ahí vamos en caída libre, mucho más que el país en su conjunto. Y para hablar de esto del rubro inmobiliario del país en su conjunto, ¿qué te parece que tiene de diferente, vos habiendo laburado en muchos sectores y hoy mismo estando como en varios sectores, qué tiene diferente el rubro inmobiliario con respecto a otros sectores de la economía? Pienso que una de las cuestiones básicas es que la mayoría de las personas, por suerte, vivimos en un lugar techado, ¿no? Y
ese lugar techado probablemente para la gran mayoría de nosotros sea una parte importante de nuestras erogaciones. Ya sea bien que compramos una vez, piensen un departamento, $100.000 en la vida de una persona que gana $1.500.000, es mucha plata, o bien el alquiler, que si alguien alquila representa 30-40% de su salario, con lo cual indudablemente es una decisión financiera muy importante. Yo pienso que hay pocas decisiones financieras o decisiones en general en la vida que nos marcan, ¿no? La persona con la que estamos, los amigos que tenemos, el lugar donde estudiamos, y probablemente en una de esas decisiones, no en todas, pero en una de esas decisiones va a estar un inmobiliario al lado nuestro. Entonces es grandísima la responsabilidad que tienen ustedes los inmobiliarios al momento de asesorar a alguien. Si lo asesoran mal, probablemente esa persona pueda terminar herida desde el punto de vista financiero durante mucho tiempo. Creo que con una vida mucho peor, cuando si lo asesorás bien, al contrario, puedes apalancar una buena decisión y que su vida sea mucho mejor. Exacto. Porque quizás está dentro de las 10 decisiones más importantes de su vida, que como vos decías, no sé, dónde vivir, dónde estudiar, con quién casarse, puede ser una de esas 10, dónde vivir o si comprar o alquilar o lo que fuese. Exacto, entonces hay que tener un panorama general y ustedes que tienen mucha experiencia y vieron muchas personas, pueden llegar a intuir, sobre todo en los casos extremos, en donde es indudable, sí, acá, mira, te acabas de casar, tenés una esposa, querés tener un hijo, mira, te conviene comprarte un 3 ambientes. No te alquiles en monoambiente en Palermo. Y acá está bueno también este tema de quizás no pensarlo tanto de los escenarios promedios, sino de los escenarios más catastróficos. También. Como decías lo de Taleb y el pavo. Tipo, ¿qué pasa si mañana perdés el laburo? Sí. No sé, a tu mujer le reducen el sueldo y te pasa tal desgracia y no sé qué. Bueno, al menos tienes una vivienda, sos propietario. Exacto, falta mucho de ese asesoramiento. Cuando vos ves en los medios o en YouTube o en donde sea algún consejo gratis, pensá que está atrás de eso, ¿no? Sí. Porque si es gratis, hay algo raro, ¿no? Sí. Puede ser que sea una persona altruista y re bueno y que pueda pasar. Ahora, si vos te ¿Estás bardeando a este canal de YouTube en el cual estamos generando este contenido? Puede ser. Yo no confío en nadie, ni siquiera en mí. Eso es una máxima que yo digo siempre. Muy buena. Y si viene una persona y te dice, como inmobiliario, ¿sabes qué? Voy a vender este departamento que lo heredé de mis padres, no tengo un ingreso fijo demasiado alto, pero lo voy a vender porque yo voy a poner todo en Bitcoin y mañana creo que voy a ser mega millonario y voy a comprar una casa en Nordelta. Sí. Probablemente no sea una buena decisión esa cuestión. Entonces, yo no digo que estar de otro lado y decir no lo vendas, pero ¿te asesoraste bien de cuáles son los escenarios posibles? ¿Te bancás si el Bitcoin baja a la mitad? Sí, nuestra filosofía, y te lo planteo quizá un poquito como debate, es te muestro todas las posibilidades que hay y si vos querés vender esa propiedad y timbiártelo en Bitcoin, sos una persona adulta que toma sus propias decisiones, pero al menos la decisión estuvo informada y no es que te trato de llevar por un camino, porque este es un negocio de confianza donde yo tengo que construir esa confianza y me conviene mucho más decirte no venda, Lucas, no te conviene, que después vos me vas a pasar a 3 referidos y ahí está el tema de los incentivos, que inclusive diciéndote que no vendas me puede servir a mí. Algo que alguien más cortoplacista quizás no termina de verla porque dice no, si me dice que no venda, es raro, no sé. No, porque después me vas a pasar 3 referidos y voy a ganar más plata inclusive que diciendo que vendas. Este tema de los negocios es recurrente en mi vida profesional, lo veo permanentemente, esta tensión permanente entre el corto y el largo plazo. Yo no soy un kamikaze ni del largo plazo ni tampoco del corto plazo. O sea, no creo que haya que vender ante todo y tampoco creo que haya que premiar el largo plazo ante todo, porque hay también incentivos en el corto plazo que hay que cumplir, hay metas, pero creo que siempre es un equilibrio que hay que tener entre los dos escenarios, ¿no? O sea, un gris de no estar siempre en el largo plazo, si no, entre comillas, no vivís nada porque todo el tiempo estás apostando al futuro, Exacto. Pero tampoco lo contrario, estar timbiándote el departamento porque te verá. Tuvimos una venta hace poco de una propiedad que el propietario lo vendió, se lo timbió en Bitcoin y está viviendo ahora en Puerto Madero. Es espectacular, no vamos a dar nombres. Pero estuvo bien asesorado y tomó la decisión como un adulto haciendo las cosas que quiso hacer. Perfecto. Hablando un poquito de esto de vos como poniéndote del lado del economista y no del inmobiliario. ¿Cuál es tu rol dentro de inmobiliarios para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito? Bueno, creamos un informe, que es el informe del mercado inmobiliario, junto a vos, porque veíamos que en el mercado inmobiliario hay un montón de informes re buenos. Ahora no iban a responder las preguntas que tienen los inmobiliarios.
Entonces, a veces esos informes eran muy elaborados y tienen mucha información, pero faltaba de, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y creo que estamos tratando de hacer eso con el informe, en donde los datos son públicos, menos el único indicador que hacemos nuevo, que es algo que pensamos en conjunto, es evaluar a un departamento, el que llamamos modelo, que es un departamento en Almagro de 50 metros cuadrados, y lo evaluamos esos todos los trimestres para ver cómo evoluciona el precio de un departamento promedio. Es el único dato original. El resto son datos que ya tenemos, pero les buscamos una vuelta de tuerca a lo que se hace. Por ejemplo, el costo de la construcción, que es uno de los indicadores que tenemos ahí, no tomamos el costo de la construcción sintético, que es el que se calcula. Ese es un buen dato. Normalmente, que es como si se construyera un departamento hoy. Obviamente nadie puede construir un departamento en un segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos a algunos desarrolladores cuál es el flujo de fondos para hacer un edificio promedio, y tomamos ese flujo de fondos y lo repartimos en los últimos meses. Entonces le aplicamos un ponderador y obtenemos cuál es el costo de construcción de un departamento que se termina hoy. Lo cual es muy interesante porque es la decisión, y ahí atrás de eso hay algún incentivo del desarrollador de vender a X precio, porque sabes que el que está saliendo hoy tuvo un costo de $800. No me acuerdo cuánto está ahora. Es uno de los factores de decisión. Siempre, ustedes seguramente que tienen más experiencia que yo, sí, van a preguntarle a alguna persona, ese departamento que usted compró, señora, en el 1678, lo compré a $11.323. Sí. ¿Y se acuerdan el dato en dólares? Sí. Muy, muy fuerte. Y es un ancla tremenda. Y no, señora, ese departamento ya vale 8.000. No. Claro. Yo lo compré a 11.323 hace 30 años. Entonces, quieras o no, eso también tiene una parte en la cabeza de los desarrolladores. No es lo único, porque si vos te costó 800 y hoy en el mercado salen 500, si vos no tomas la decisión de bajarlo, no lo vas a vender. Entonces, si no tenés es una mezcla de ambas, ¿no? Entonces, también va de vuelta lo de la asesoría. Sí. Y acá sobre esto podemos volver a tirar el dato del amigo Daniel Kahneman, por si alguien quiere googlearlo y leer un poquito más. El tema del efecto ancla es zarpado, y cuanta más inflación en dólares, y ahora voy a ir a una pregunta nueva, cuanta más inflación en dólares haya en el mundo, también más nos beneficia, entre comillas, a los inmobiliarios este tema del efecto ancla, porque el precio pagado en el pasado en general va a quedar siempre por debajo del precio actual. En consecuencia, como que vas a tener algo copado porque el propietario va a estar anclado en el precio original y va a tener más motivación a vender. Exacto. Estamos en una coyuntura en donde la inflación es muy alta en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos, pero venimos de muchos años en inflación muy baja. Claro. Si vos mirás el dato histórico en promedio en Estados Unidos, cada 30 años se duplican los precios. Claro. O sea, que en Estados Unidos, que hay poca inflación, cada 30 años se duplican los precios. Entonces, o sea, que un departamento compraba 30 lucas hace 30 años, si hoy vale 60, no ganaste ni perdiste nada. A pesar de que psicológicamente la persona va a pensar que está muy bien porque lo pagó 30 y 30 es el número que tiene en la cabeza. Exacto. La nominalidad lo mata a la persona. La nominalidad en dólares, digamos. O sea, no estamos acostumbrados en Argentina a pensar en los valores nominales en dólares. Claro. Que hay inflación en dólares. Y nosotros en el informe corregimos todos los datos de dólares por la inflación que tiene. Claro, eso es súper interesante. Sobre esto del departamento en Almagro, antes de meternos un poquito de qué dice el informe hoy, hay algo que me resulta sumamente interesante y lo tiramos como quizás un anticipo, y es que por primera vez desde el primer trimestre del 2018, la evaluación de este departamento en Almagro dio más caro este segundo trimestre, porque lo hacemos a la mitad del trimestre y ya lo hicimos, que en el trimestre anterior, cosa que no pasaba desde el primer trimestre del 2018. ¿Tenés alguna teoría de por qué pasó esto? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre me gusta lo mismo que decías. Che, ¿cómo crecieron los precios de los departamentos? Me acuerdo que decías ya anteriormente y te volvías loco. Decías, no puede ser esto. No van siempre para arriba los departamentos. En 2017 yo decía, no aumentaron los precios de los departamentos. Aumentaron los precios de los bienes. Midilo empieza a subir el departamento. Vas a ver que no aumentó tanto. Esa es buenísimo. O sea que tenés que ver, a mí me gusta mucho más ver a los departamentos expresados en salarios que en dólares. Porque el salario en dólares en Argentina fluctúa muchísimo. Después lo vamos a ver en detalle. Pero, para responder tu pregunta y no irme a cualquier lado, desde febrero hasta junio, los precios en dólares en Argentina aumentaron 30%. O sea, hubo 30% de inflación en dólares en los últimos 4 o 5 meses. Entonces, si los precios de los departamentos aumentaron 10% en dólares, no me sorprende tanto. O sea, claro, al contrario, es como que siguen bajando en relación a Pixasubis. Sí, lo que pasaba, que ahí está en el informe, es que en el promedio histórico, con 90 salarios promedio... Quizá podemos poner acá, Joel nos puede poner el gráfico acá en pantalla. Ponemos el gráfico en pantalla. El 90 salarios promedio, el RIPTE, que es el indicador de salarios promedio de Argentina, con 90 salarios promedio te comprás ese departamento modelo en Almagro. Con 90. Con 90.
Ahora, cuando vino la pandemia, eso saltó a lo loco a 180. O sea, los precios empezaron a bajar, pero lo que se fue al tacho fue el salario en dólares. El salario en dólares pasó de 1.100 a 400 dólares. Y acá yo lo estoy viendo, pues lo tengo acá, más allá de que quizás lo estamos viendo en pantalla. En el 2018 vos tenías el departamento modelo en dólares de hoy en 142 lucas. Eso bajó a 69 lucas. Pero sin embargo, en esos 2 primeros años de baja, del 2018 al 2020... la cantidad de salarios necesarios para comprar ese departamento no paraba de subir, a pesar de que nominalmente el precio no paraba de bajar. Exacto, pero el salario en dólares bajaba muchísimo. Que es el más rápido que lo que bajaban los precios de las propiedades. Bajó fortísimo el salario en dólares, muy fluctuante. El salario promedio en dólares en Argentina es $1.100 de hoy. Del 2022. Del 2022. Eso durante 2000, para no irnos tan lejos, en 2017 así, llegó a $1.600 aproximadamente. Y justo cuando terminó el gobierno de Macri, Cepo, llegó más o menos $900. Siguió bajando con Alberto el primer trimestre antes de la pandemia, $700. Y con la pandemia ahí murió y se fue a 400. Siempre lo medimos en los dólares a los que puede acceder la persona que va a comprar el departamento, ¿verdad? Sí. En este caso, sí, hoy en día libre, contado con líquido, lo que sea. O sea, el salario en dólares en Argentina pasó de 1.600 a $500, más o menos una cosa así, se desplomó 60 y pico %, y los precios de las propiedades solamente, entre comillas, 40%. Exacto, y eso te produjo un efecto de precios relativos en donde los precios de los departamentos siguen siendo muy altos. Entonces, ¿cómo ajusta economía? Esto es básico, tipo en microeconomía 1, es ajustás por precios o ajustás por cantidades. Entonces, ¿cómo están las cantidades? Por el suelo. Y estamos en un momento histórico donde los últimos 9 trimestres fueron los peores de la serie desde que tenemos serie. O sea, una cosa de loco. Bueno. Sí. O sea que no solo bajaron, y esto también es sorprendente y también es como algo interesante para plantear, y ahora te lo voy a plantear en base a esto que vos siempre decís, lo del taxista, que está bueno, ahora van a entender de qué estoy hablando, que es, si la cantidad transada bajó 60 y pico % y los precios bajaron 40%, el tamaño del mercado entero de comisiones que puede cobrar un inmobiliario se achicó como 90%, no me acuerdo la cuenta exacta, pero es una guasada total. Uh-huh. En consecuencia, vos sobre esto tenés una teoría de qué es lo que debieran hacer los inmobiliarios y te la puedo challengear si querés. Dale. En mi opinión, el mercado inmobiliario es un mercado extremadamente estacional. ¿Qué quiere decir la estacionalidad? Pensemos, por ejemplo, quién vende churros en Mar del Plata, ¿verdad? Me encanta. En enero esa persona vende muchísimo y tiene que producir y vender muchísimo, y en julio no va a vender nada. Hoy a Mar del Plata, seguramente ese churrero no está ni siquiera haciendo churros. Claro, ni está abierto. Por ahí el domingo para la familia, pero no mucho más. Sí. Entonces, hoy estamos en términos cíclicos. Lo que pasa es que el mercado inmobiliario no son meses, son años. Y estamos en un mercado donde estamos en julio para el churrero. Estamos en un mercado completamente a la baja. Mi opinión personal es que hoy es el momento de invertir en capital humano, es decir, capacitarse, buscar ampliar la red de contactos, hacer todas las técnicas que vos comentás muy bien en todos tus videos, los libros, etcétera, etcétera. Me parece que es el momento de buscar mucho ese capital humano, porque en el momento en que vuelva el mercado inmobiliario, y para mí va a volver por una razón demográfica. La gente se muda no porque quiere, ¿qué hago? Voy a mudarme. No, por cuestiones demográficas. Claro. Me voy a la casa de mis padres, tienen se murió 2 hijos, alguien, tengo hijos. Sucesiones. La mayoría de las cuestiones son para cuestiones demográficas. Entonces, por razones demográficas hay un montón de gente que hoy no se está mudando, que quisiera mudarse, pero no tiene el dinero hoy en día. Entonces, va a pasar. En ese momento no te capacites. En ese momento no pienses. En ese momento tenés que trabajar 24 horas, 7 días por semana. Porque es el momento de ejecutar. Entonces, si vos no tenés una buena ejecución, no tenés un buen sitio, no tenés una buena referencia, no tenés un buen círculo de contactos, las 150 personas que vos contás que te tienen que referir, no las tenés, no las salgas a buscar en ese momento porque estás al horno. Hoy tenés que salir a buscarlas. Claro, en ese momento tenés que estar vendiendo una casa tras otra porque es el momento para facturar. Es el enero del churrero o el día de lluvia del taxista. Eso es lo que no dijiste, lo de Taleb, lo de los taxis. Exacto, sí, que hoy en el Taleb, Taleb dice que... Bueno, no sé quién. Taleb o Kahneman. Creo que Kahneman o Ariely, algún psicologista conductual, que dice que estudiaron los taxistas y los taxistas normalmente su técnica de ventas, de salir a la calle, es hacer un monto fijo por día. Entonces, si hago $50, vuelvo a mi casa. No importa si tengo que trabajar 10 horas, 20, 15, 8. Hasta que no hice 50 no vuelvo y quizá un día tengo que estar 12 horas. Exacto. ¿Y qué pasa? Los días de lluvia se toman más taxis. Entonces ya es mucho más rápido esa meta.
Y lo que dice es, eso no es del punto de vista racional, no es racional. Entonces vos Es una decisión que no tiene sentido económico. Exacto, tenés que salir los días de lluvia, tenés que estar todo el tiempo en la calle. Y el día de sol, te ir vas a la plaza, tomar, sí, obvio. comerte un churro. Exacto. Sobre esto, te lo challengeo con lo siguiente. Esta estacionalidad que vos ves en términos anuales, en periodos súper largos de tiempo, también pasa en el rubro inmobiliario en un año y en todos los años. Nosotros juntos, inclusive, hemos hecho la estacionalidad mes a mes y llegamos a la conclusión de que el primer trimestre es el peor, el segundo y el tercero son medio pelardis y el cuarto trimestre es el mejor de todos. Ajá. Ese 19, 26, 26, 29. ¿Te lo acordás? 19, ¿cómo es? 19. 26, 26, 29. Impresionante, me vuelvo loco. O sea que el cuarto trimestre es mucho mejor que el primer trimestre. Y acá te planteo algo que vemos nosotros del otro lado. Y es yo, de enero a marzo, veo la mayor parte de los colegas, es decir, la oferta de servicios, rascándose el higo. En consecuencia, inclusive, ponele que fuese mucho más grande el cuarto trimestre y fuese el doble que el primero, si vos tenés menos de la mitad de los oferentes de ese servicio laburando a pleno de enero a marzo, quizás ahí también tenés una oportunidad. Y esa oportunidad es la que yo veo, y acá es algo que está bueno en Emprending, que es una materia en la cual yo soy ayudante, decimos esto de o todo lo contrario, es decir, alguien expresa un punto y después viene otro y dice lo contrario y las dos cosas pueden ser válidas. Y acá sería como, pero ¿no está bueno que el mercado esté detonado para crecer en este mercado porque mucha gente está preocupada por hacer otra cosa? Mira, desde el punto de vista técnico, lo que estaba hablando anteriormente se llama ciclo. O sea, el ciclo, estamos en un ciclo, una baja parte del ciclo. Sí. Y la estacionalidad es qué pasa dentro de cada año. Eso técnicamente, ¿no? Sí. Entonces, y después hay otro concepto en economía que es la sobreinversión o subinversión. Entonces, si vos ves una oportunidad donde hay una subinversión, que vos estás diciendo que en el primer trimestre hay una subinversión relativo al tamaño de la oportunidad, entonces invertí ahí. Ahora, si lo que pensamos es que si todo el mundo hace eso, en algún momento se va a equilibrar. Entonces va a haber más gente queriendo trabajar en enero, no va a tener sentido, van a dejar de trabajar. Exacto. Entonces, debería, por la dinámica de cómo es el mercado, debería eso ajustarse. Si vos ves la oportunidad en el corto plazo, usala. Y hay algo interesante en esto de psicología conductual, también otro concepto, o economía conductual, no sé cómo se le dice. Y es esto de la sobredimensión de las cosas, y lo que veo de enero a marzo o en estos años catastróficos del mercado inmobiliario, como que se ha sobredimensionado el problema, y en vez de decir, el mercado de comisiones se achicó en 85%, 90% de lo que fuese, la frase que se repite una y otra vez en el mercado inmobiliario es no se vende nada. Lo cual me indigna y yo comento en Twitter ante cada uno de esos comentarios mala vibra, pongo, no se vende nada, capo, hay 2.600 ventas el último mes. Alguien las hizo, son 2.600. Entonces tenés como un porcentaje muy grande del mercado que está en una actitud totalmente derrotista de no se vende nada, ni hablar que no están invirtiendo para el futuro o capacitándose para el futuro, sino que están derrotados, no se vende nada, y una pequeña minoría quedándose con las 2.600 ventas, cuando en el mercado de 6.000 ventas los tenías a todos, y inmobiliarios en Capital Federal son 33.000. O sea que inclusive en la buena época la mayoría está complicado igual. Entonces hay algo ahí súper interesante, esto de sobreinversión, subinversión, como que quizás cuando la cosa viene mal hay mucha subinversión, o sea, ya todos cancelan todo el presupuesto de todo y es un buen momento para crecer, es como debatible. No sé. El tema de la proactividad creo que es algo fundamental en ventas, salvo el rubro inmobiliario, la proactividad. Tener buena relación con los clientes para mí es un activo invaluable. Yo cuando trabajaba en las empresas lo que trataba de hacer es decir, vamos a buscar un indicador que nadie lo sigue. Vamos a ver qué reputación tenemos con cada cliente. Con cada cliente. O sea, hablar con cada uno. Estoy seguro que en casi cualquier rubro, incluyendo el inmobiliario, el vendedor vende. Si vos vendés esta taza, sos Santi Magnín, ¿me vendés esta taza? Mañana te vas a vender esa taza. Seguramente mucha gente, no te digo todos, pero mucha gente te va a seguir porque no le compra la taza, te compra vos. Claro. Entonces, en un mercado que hay abundancia, por ahí te llueve alguna oferta de alguien que no tiene un referido. Pero yo pienso que la mayoría de las transacciones se van a dar por referidos. Por confianza. Por confianza. Entonces, yo ya sé que Santi es mi agente inmobiliario. Sé que no es el momento para vender. Ahora, el momento que venga a vender, voy a venderlo con Santi. O sea que ahí coincidimos que hay que aprovechar todo este tiempo para construir esas relaciones de confianza, que quizás tenés menos demanda de gente que te está comprando propiedades fervientemente, pero si igual le metes mucho laburo a construir esas relaciones, el día de mañana te llena de oro, básicamente. Sí, además, yo, como soy yo que le dije que me gusta aprender,
no puedo aceptar que me digas no hay nada para aprender. ¿Tenés 40 años en el rubro? ¿Sabés de Data Analytics? Claro. No. Bueno, aprendí un poco. Claro. ¿Sabés de marketing digital? Sí, bueno, listo, esa parte no. Pero siempre hay algo para aprender. O inclusive, aunque me digas, sí, sé de marketing digital, quizás es un buen momento para pasar al siguiente nivel y destacarte, tipo, ser el número uno en eso que quizás 1000 personas lo saben. Sí, es una cuestión de actitudinal, ponele. actitudinal. Yo Me pienso vuelvo eso, loco. ¿no? Sí. Volviendo al informe, ¿qué medidas prácticas vos ves que salen de ver estos números? Y del informe, yo veo el informe, digo, che, la cantidad de salario necesario para comprar el departamento de Almagro son tantas, la evolución del departamento mediano o promedio de Buenos Aires es tal. ¿Qué medidas prácticas salen de eso? Por un lado, creo que una de las cosas que le decimos a las personas que trabajan en de inmobiliarios es usar estos datos para comunicárselos a tu cliente. Y no veas que estás queriendo bajarle el precio del departamento para venderlo. Mirá, Claro. esta es la realidad, esta es la foto. Sí, Y si te gusta como trabajo, y mira, yo te lo voy a vender al mejor precio porque hago un montón de cosas que haces Sí. vos y va a ser el mejor precio posible. Ahora bien, si estamos bajando 45% en los últimos años, ese es el mercado. sí. Entonces, hay dos posibilidades, o esperás o lo querés vender, pero todos vemos y tenemos seguramente ese departamento que va bajando permanentemente de precio y va siguiendo el mercado. Eso está ya estudiado a Sí. lo loco. La gente lo baja después de que toma el dato y tiene que hacerlo antes. Si quiere venderlo realmente, Sí. tenés que ser el primero en que ponga el departamento bajo. Bueno, Entonces, eso es un esto tema muy interesante que se daba en el 2018, que los valores de lista, es decir, los valores de publicación no bajaban, al contrario, 2018 subieron levemente los valores de publicación, y en ese contexto lo que decíamos era, che, si salís 5% abajo, que no es nada, le das la señal al mercado de que sos vos el que quiere vender, y vas a vender solamente 5% abajo del máximo histórico de los últimos 40 años. Y ahí nadie bajaba el valor de lista, sorprendente. Después creo que hay cuestiones que para mí ya son parte del informe y ya estoy sesgado por el informe, pero el tema de verlo en salarios, el departamento, medirlo en salarios, es algo completamente novedoso en mi opinión. Es decir, compará tu salario. O sea, no veas cuánto pagaste tu departamento. Cuando pagaste tu departamento, ¿cuándo lo compraste? En el 2015. ¿Cuánto ganabas? Hacer esa pregunta solamente. Sí. Ah, no lo había pensado tanto. ¿Y hoy cuánto Muy ganas? buena esa. ¿Cuánto ganas hoy? Yo gano, por ejemplo, mucho menos que mi mejor histórico. Muchísimo menos. Te Inclusive diría, había- en dólares, 60% menos que mi mejor año que tuve. O sea, 60% menos, inclusive creciendo profesionalmente en tu Exacto. carrera. O sea, si no hubieras Exacto. crecido, ganarías 65% menos. Exacto, 70% menos. Entonces, Claro. preguntarle a la persona simplemente, ¿cuánto ganabas ese año? ¿Cuánto ganas ahora? Bueno, entonces mirá la relación que estás pidiendo por el departamento. Claro, una cosa de locos. Hablando de esto de poder comprar, no comprar, y quizás no sé si esto va a dar para un optimismo no renovado como el tema económico o un pesimismo, pero hablando ya de créditos, ¿es posible que en Argentina vuelva el crédito hipotecario, algo que es súper común en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, en todos los países casi de Latinoamérica, excepto en Argentina? Creo que esa pregunta es la típica que le hace un inmobiliario a un economista, ¿verdad? O sea, todo el mundo le hace la pregunta que le hace un economista es ¿cuánto va a estar el dólar? Que no le hagan esa pregunta a un economista Claro. porque no sabe. Como máximo vayan a Rofex y ahí vean la expectativa de dólar. Claro. Que igual el mercado tampoco le pega siempre. No le pega siempre. Pero por lo menos es la expectativa de dólar, ¿no? Exacto. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿cuándo va a volver el crédito, no? Y a diferencia de todos esos países, de muchos de esos países que nombraste, en Argentina el crédito no hay que pensarlo, en mi opinión, desde un punto de vista de financiero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo plata? ¿Es plata? No, porque la mayoría de los créditos en los últimos años son otorgados por los bancos públicos en nación, provincia y ciudad. Es decir, que es más una decisión política, de política pública, más que de un negocio bancario en sí. Los privados siguen esa tendencia y se acoplan, pero los principales son los públicos. Entonces, tenés que pensarlo como una cuestión de política pública de acceso a la vivienda más que como una cuestión financiera de darle acceso a alguien como en otros países, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen diferentes posibilidades de cómo dar acceso a la vivienda si quieren poner plata. Una manera es los créditos, que lo que hacen los gobiernos es poner una tasa que sea lo que nosotros llamamos real negativa. ¿Qué quiere decir la tasa real negativa? Es cuando la tasa de interés es menor a la tasa de inflación, pagas menos de lo que te dieron en un momento. Entonces, Como muchas veces pasó que te dan exacto. al 20% anual y el 50% de inflación. Exacto, no es extraño hoy ver gente que agarró un crédito en 2007 y dice, no, el valor de mi cuota es 3 pizzas. Claro. ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, está licuándose
todo el el valor. tiempo, todos los Exacto. meses. Entonces, no es extraño ver que la gente le regalen el 45%, le subsidien, vamos a decirlo más en términos Sí. elegantes, le subsidien el 40-50% del valor de su vivienda. Es una manera que tiene de hacerlo. Otra manera es subsidiar directamente la compra entera, es decir, ve la gente que tiene necesidad y dársela a la persona que tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, eso está O orientado sea, crédito hipotecario o vivienda o directamente. vivienda social, le Claro, llamamos en ese sí. caso, ¿no? Y las clases altas en general no tienen ese problema, porque Claro. tienen acceso a capital y Sí. la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tipos de personas, Posibilidades, digamos? sí. Es que para unos es un tema es un tema económico, es un tema financiero, es un tema de liquidez. No tienen la plata en este momento. Tenés una persona de 20, 22 años que está recién empezando su carrera profesional, que gana relativamente poco, Pero que va a ganar bien pero que en va a el ganar futuro. bien en el futuro. Entonces es una cuestión de acceso al capital. Sí. Si esa persona fuera un mercado perfecto y todos conociéramos el futuro, esa persona tendría acceso al capital. Pero no sabemos, entonces tiene que haber un mecanismo que lo pueda suplir, que es el crédito. Entonces, por eso en Estados Unidos ves que la gente le prestan para ir a la universidad, para la vivienda, etcétera, porque ya está sabido que esa persona después va a producir. Sí. Ahora bien, en el otro caso no es lo mismo, porque la otra persona es un problema económico ya, de solvencia. Es decir, esa persona tiene muy poca capacidad de ahorro y la va a tener en el futuro también. Claro. Entonces, la única manera de poder darle acceso a la vivienda es a través de un subsidio a la vivienda. Entonces, en esa comparación, quizás se prioriza más el subsidio a la vivienda completa que Exacto, depende la del tipo de política gobierno que se le da. Hoy en día no hay mucho de ninguna de las dos cosas, pero sí, de las dos, la que más prioridad se le da es a la Segunda. vivienda ¿Y social. por qué Entonces, se requiere una política pública en Argentina y no en Paraguay, donde hay crédito hipotecario, sin que el Estado tenga que darlo? O sea, como tenés algún privado con incentivo suficiente para querer dar el crédito. bueno, es una cuestión justamente del privado con incentivo suficiente a largo plazo. Entonces, en Argentina es un país que se caracteriza en general en Latinoamérica, inclusive dentro de Por Latinoamérica, cambiar mucho de... romper los contratos. O sea, es decir, yo te prometí que te iba a dar algo y pasó algo en el medio y la justicia determina que no es como era. Entonces, por ejemplo, en 2001, quien debía plata salió... por la cuestión que sea, Sí. salió que hay un esfuerzo compartido entre el deudor y el acreedor va a recibir menos de lo que le habían dicho. Claro. Entonces, El acreedor ya no tiene ningún incentivo a volver a no dar hay ese incentivos crédito, a excepto dar de pase créditos a largo plazo. Exacto. Entonces, y eso es muy difícil de cambiar. Entonces, el sistema UBA que salió hace poquito, Sí, justo de eso te iba a preguntar, Bueno. ¿cómo veías eso en relación a esto de los incentivos? Si te parece bueno o malo, ¿qué opinión tenés? el UBA fue el último mecanismo por el cual tal vez, digamos, lo más conocido, los créditos del 2017-2018 fueron muchos en UBA, ¿verdad? Y para mí los UBA es una herramienta más. Entonces, si vos vas a atornillar algo, usa un destornillador. Ahora, si querés colocar un clavo, mejor usa un martillo, porque no es la herramienta correcta. Entonces, ¿esa herramienta funciona en algún lado? Sí, en Chile funciona perfectamente el sistema de las UF en Chile. Sí. Tanto es así que la gente en Chile no te habla de los departamentos en dólares. Claro, te habla los de publican en departamentos UF. Claro. Entonces, funciona ahora, está pensado para un contexto en donde las variables nominales, como los salarios, como la inflación, Se etcétera, mantienen. aumentan levemente entre 0 y 5% al año y eso hace que funcione. Entonces, es una moneda más del sistema. Entonces, esto volvemos al tema anterior del rol del inmobiliario, del asesoramiento que tiene que dar, ¿no? Entonces, ¿qué está acostumbrado la persona promedio que va a solicitar un crédito? Está acostumbrado a lo que hablamos antes, es decir, que en 3-4 años la cuota valga lo que vale una pizza, entonces me voy a poder, con mi ingreso, hacer otra cosa. Sí. Si esa persona tenía esa expectativa, no era la realidad del crédito UBA. El crédito UBA iba a crecer con la inflación, iba a crecer con los salarios. Es decir, que en términos de lo que vos tenías, más o menos te iba a ir más o menos parecido. Esa era la idea. Con un mensaje del gobierno de su momento, que la inflación iba a bajar fuertemente, rápido y fácil. Y eso no se dio también. Pero más allá de eso, no había una explicación de que mirá que este crédito te va a costar una parte importante de tu salario durante 20, 30, 40 años. Ahora, si yo veo esa persona que accedió al crédito UBA, ¿qué podría haber hecho alternativamente? ¿Podría haber accedido a un crédito normal? No. Entonces, ¿qué podría haber hecho alternativamente? Alquilar. Sí. Entonces, si hubiera alquilado, esa persona hoy seguiría alquilando, ¿no? Sí. Entonces, si esa persona a lo largo de 20, 30 o 40 años, poniendo una parte importante de su salario, después de esos 20, 30 o 40 años, tiene
vejez Sí, en la cual que tiene un departamento va a estar mejor que si no tuviera ese departamento. Entonces, vamos a ver algunos números, porque el otro día salió un artículo de Página 12 en donde la principal crítica de una persona que decía era que en 2017 le habían dado un crédito por el cual había solicitado 2 millones de pesos. Sí. Y ahora debe 10 millones de pesos. Y sí. ¿Sí? Y la persona pagaba 9.800 pesos de cuota y hoy paga 3.000 pesos de cuota. Sí. ¿Sí? Cuentas rápidas es Sí. difícil porque hay mucha inflación en el medio. ¿Qué Claro, sí, pasa? es imposible comparar los Exacto. números. Entonces, para eso necesitas un economista. Y ahora, como justo tenés un economista, hacemos Exacto, la cuenta. sí. Entonces, decís 10 dividido 2, 5 veces la deuda que tenía. Sí. Y después, 53.000 dividido Más o 9.800, menos también. 5,4, una cosa Sí. así. Ahora, ¿cuánto fue la inflación en el periodo? Sí. Se multiplicaron por 6 los precios. Sí. Quiere decir que en términos reales su deuda bajó. Claro. Y en términos de cuota también. Ahora, los salarios aumentaron 5 veces en vez de 6. Un poquito por debajo. Pero aún en términos de salarios, la cuota que tiene es más o menos similar. Fíjate Sí. que no es muy diferente. Sí. Entonces, si hubiera alquilado, ¿qué habría pasado? Pagaría 6 veces más como la inflación. Claro. Entonces, hoy estaría pagando Inclusive 6. más porque más que la los cuota. alquileres han subido por arriba de la inflación. Bueno, sí, no sé, no tengo el número exacto del 2017, pero... le había visto el otro día el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que hay la Dirección Estadística de la Ciudad de Buenos Aires publica el Sí. dato de departamentos 2 y 3 ambientes Sí. y estaba 6 veces era. Mirá. Después lo podemos chequear Ok. afuera de cámara, creo que era 6 veces. Sí. Y el último dato de todos es, bueno, eso es en la coyuntura, ¿no? O sea, la deuda no subió en términos reales, o inclusive bajó un poquito. Ahí poniéndome del otro lado te diría, pero el precio de la propiedad del fulano que compró, si lo compró en el 2017, bajó 40% en dólares nominales. Exacto, aumentó 9, 10 veces en pesos. Exacto. En O pesos sea, aumentó 9 a 10 veces. aumentó más que lo que aumentó la deuda. Por lo tanto, el Sí. porcentaje de deuda sobre el precio de la propiedad bajó. Desde el punto de vista económico, la persona ganó. Claro. Ahora bien, todo eso Sí. y las cuestiones se mezclan un poco y creo que está acá decís, bueno, acá veo el valor agregado del inmobiliario. ¿Por Sí. qué? Porque hay una cuestión emocional. Yo soy Sí. un economista, le explico acá, ya está, esto está cerrado. Sí. Esos números, Sí. no hay mucha discusión. Sí. Ahora bien, la persona no llega a fin de mes, está complicada, dice, che, pero yo pensé que mi departamento se me iba a licuar el precio del Exacto. departamento. Bueno, ahí está el rol del inmobiliario en cómo explicarle, etcétera. Y después, para esto terminar, todos los datos que hablamos recién son promedio. El promedio a veces es injusto. Entonces, Sí, también tenés quizá en algún caso de algún deudor, tomar esa decisión fue catastrófica. exacto. Y en otro caso quizá fue muy ventajosa. Como cualquier Exacto. crédito. Exacto. Entonces, quienes se beneficiaron Sí. probablemente no hagan mucho ruido, ni mucho Sí. alboroto. Sí, ¿Entendés? sí. Porque ya está, ya lo pagaron, Sí, incluso sí. les fue bien. Quienes les fue mal, seguramente vamos a escuchar mucho más de esos. Exacto. Entonces, y la cuestión es que a veces no hay que confundir la situación particular de la persona con el sistema en general. Claro, Ahora porque bien, inclusive para una persona puede ser sumamente injusto el método UVA, o sea, la metodología de ajuste exacto. de la deuda y bla, y para otro no. Y el promedio es esto que decía 6 veces. Bla, Entonces, y si una persona aumentó su salario promedio mucho menos que su salario aumentó mucho menos que el promedio, va a estar mucho peor. Y si aumentó mucho mejor que el promedio, va a estar mucho mejor. Entonces, en promedio es eso, ¿no? Por eso, no solamente para mí, a veces pasa que los bancos, por querer vender el producto, se lo dan a personas que no deberían dárselo. Lo mismo que con los inmobiliarios. Sí, eso es más, ahí más hay común en Estados Unidos, ponele. Muchas veces terminás, esto es la burbuja del 2008, bla, y tenías toda una serie de incentivos mal puestos en distintos actores. O sea, el que vendía las mortgages, el inmobiliario y un montón, que todos estaban incentivados a cerrar esos negocios. Sí, incluso lo que pasa en otros mercados, que acá creo Sí. que, por lo menos que lo que estudié yo, jamás pasó, es que te dan el 100% del inmueble. Claro. Financiado, inclusive y a veces más que en 100%. España, exacto. En España yo me acuerdo patente, inclusive familiares, que han sacado créditos por arriba del 100%, y yo decía, pero qué delirio es este. Claro, y te daban, no sé, 105 para los gastos y los muebles, ponele. Vos decías, ¿qué te ves? Esto es una cosa de loco. Sí, bueno, cuando pasan esas cosas uno empieza a Al decir, menos preguntarse, ¿qué Exacto. onda que esto? Bueno, unas últimas preguntas íbamos liquidando, a pesar de que este lo hicimos más largo que lo de costumbre. Sí. Creo que ya se nos va el tiempo. ¿Cómo ves el futuro de acá a 5 años del rubro inmobiliario y un poquito más la macro en general? Es una pregunta Te pido futurología. compleja. Argentina, yo pienso que está caracterizada por ser una economía muy cíclica, en donde dependemos mucho del contexto externo, y ese contexto externo, por definición, es
no se puede ver. ¿Quién iba a pensar que en 2019 que iba a haber una pandemia o que iba a haber una guerra en Ucrania? Realmente es muy difícil. Entonces, siempre prepararse para los escenarios adversos es una buena cuestión. Pienso sí que el mundo va a seguir creciendo a tasas agigantadas de al menos 2-3% anual, lo cual es insólito desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Entonces, cuando en 30-40 años probablemente tengamos un nivel de vida muchísimo más alto del que tenemos ahora en promedio. Probablemente la pobreza mundial, que hoy es creo que el 9%, va a estar casi desaparecida. Probablemente en casi todos los países del mundo la gente va a tener la cantidad de hijos que quiera, va a aumentar la esperanza de vida, va a bajar la mortalidad. O sea, pienso que vamos a ir a indicadores sociales y económicos mucho mejores de los que tenemos. El mercado inmobiliario en particular, creo que en los próximos 5 años, pienso que sobre todo en los países más periféricos como Argentina, que va a ir mucho más a lo digital. O sea, vivimos una aceleración de lo digital tremenda y en otros rubros está pasando. Hoy las empresas que más valen son las digitales. Cuando salió ahora Nubank en Brasil a bolsa, era el banco más valioso. Cosa increíble, impresionante. Pero creo que ahora estamos viendo una cierta corrección que pasa después de este tema de euforia, que siempre va a como al principio es, bueno, pone acá que siempre va a crecer, y después, cuando baja la espuma, es, bueno, vamos a ver qué negocios tienen sentido y los que no. Y hoy Tesla está decidiendo despedir un 10% de la fuerza laboral, y no es Tesla solamente, sino que como todas las tecnológicas dicen, bueno, si no hay un buen negocio atrás, no voy a contratar para el futuro. Entonces, creo que vimos una era muy fuerte en lo digital, que es real, pero tal vez estuvo un poco exagerada. Pero creo que en este mix de lo digital y la preparación para los escenarios adversos, ¿qué le recomendás a un inmobiliario, un corredor inmobiliario, con esto liquidamos, para prepararse para ese futuro, con esta filosofía tuya de prepararse para que no te pase algo catastrófico, básicamente? Sí, yo pensaría en qué herramientas no estoy hablando del futuro, no sé qué va a pasar en 5 años, claro, pero qué herramientas hoy no te pueden faltar. No tenés que es una pregunta que tal vez vos puedas responder mejor que yo, pero hoy en día, ¿qué no te puede faltar? Eso por lo menos tenerlo básico. Entonces, si es tener un super destacado, si es una conocimiento de cómo funcionan los portales inmobiliarios o lo que sea, pero como que vos ves la planificación del futuro, pero analizada hoy. Ese es un concepto súper interesante. Sí, yo lo pensaría desde hoy, de decir, mirá, prepárate para por lo menos esto. Y después hay tendencias que vemos generales, como el tema de quién es dueño de los datos. Eso vale, solamente vale, porque como el comportamiento de los usuarios es diferente, entonces creo que eso en el rubro inmobiliario es algo que ya sabemos, ¿no? Sí. Entonces está bueno, y poder aplicar ese know-how a estructurarlo, y cada vez hay más profesionales que nos pueden asesorar. Yo soy bastante fanático de a cada quien con su profesión, ¿verdad? Entonces, no necesitas saber de Data Analytics, necesitas saber programar, pero tenés que tener un panorama general para poder transmitirle a la persona que sí sabe de Data Analytics, mira, en el mercado inmobiliario estas son las variables relevantes, esto funciona de esta manera y esto que no, porque quien está programando probablemente le dé lo mismo el mercado inmobiliario que el bancario, que medir el nivel del mar. O sea, el desafío sería cómo armar ese equipo y cómo vos armar ese equipo multidisciplinario, si querés, pudiéndote comunicar con cada uno de ellos, hablando un mínimo del lenguaje. Exacto. Porque si vos no entendés nada, no puedes hablar con un programador. Y también una de las cosas que pienso es los rubros más complejos son los que requieren más cabeza y más valor agregado. O sea, ¿qué empezó vendiendo Amazon? Libros, que es algo fácil de vender. Ahora, un departamento no es tan fácil de vender digitalmente. Entonces, buscarle la cabeza, buscarle la vuelta, y no hay que inventar nada acá. Hay que empezar a buscar ideas de cosas que ya se hacen en otro lado y buscar cómo se hace bien, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en el mercado inmobiliario? Yo no sé tanto. Entiendo que, sobre todo dependería un poco de la generación, pero las generaciones más grandes también, para todas las generaciones, en esta cuestión de decisión tan importante que decíamos, vas a poner una parte importante de tu vida en un departamento, entonces, ¿qué necesitas? Atención personalizada. Y eso para una persona de 60, 70 años puede ser que tengas una oficina linda, que le des un café, etcétera. Y para un millennial es tener un programa de Twitch o atendeme por WhatsApp. Che, te mando un mensaje el domingo a las 3 de la tarde, respondeme. Claro. Entonces es ver esas cuestiones, cómo atender al usuario finalmente. Que ya están pasando hoy. Ya están pasando hoy. Excelente. Muchas gracias, Lucas, por haber pasado por los nuevos inmobiliarios. Creo que estuvo muy interesante. Te esperamos nuevamente en breve, cuando vos quieras. Muchas gracias, Santi, por invitarme. Gracias.